Hola, mi nombre es José Eduardo Teix Espinosa. Esto es Charlas de Amparo y veamos la actualización jurisprudencial de este viernes 25 de enero de 2019. Aparentemente, el Pleno y las salas de la Corte no publicaron jurisprudencia. Sin embargo, es un buen momento para que nos demos cuenta de que, si bien es cierto, no aparecen ahí las jurisprudencias de amparo, si le das clic a la segunda liga, este link que dice ejecutorias dictadas en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, como lo hemos hecho otros viernes, vas a advertir que hay 6 nuevos criterios de la Suprema Corte en pleno referentes a acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. En la 47 del 2016 nos dice que la acción de inconstitucionalidad, las leyes de los estados que deben adecuarse a una ley general sobre materia concurrente, no constituyen extensión de esta, por lo que el plazo para la impugnación de aquellas no se rige por esa ley general, y de ahí derivan algunas otras tesis relacionadas, por ejemplo, con leyes locales en materia del deporte. En la controversia constitucional 67/2016 se hace referencia a la oportunidad de la impugnación del acuerdo por el que se destituye al presidente del Ayuntamiento de Jojutla, Estado de Morelos, al constituir el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción segunda de la Ley del Servicio Civil de esa entidad, por no existir actos anteriores que hayan sido publicados. Y pues de ahí derivan algunas otras. En la acción de inconstitucionalidad 41/2016 hace mención a también el principio de taxatividad, su modulación en la materia administrativa. En la controversia constitucional 121/2017, ahí se trata de un tema similar en cuanto a la oportunidad de la impugnación del acuerdo por el que se destituye al presidente del Ayuntamiento de Cuernavaca, al constituir el primer acto de aplicación del artículo 124, fracción segunda de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. En la acción de inconstitucionalidad 23/2016, no se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos cuando se impugna una norma de naturaleza penal que haya sido reformada ante la eventual declaratoria de invalidez que puede surtir efectos retroactivos. Y finalmente, la acción de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas, improcedencia de la planteada por una mayoría legislativa. Esto se refiere a la legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, cuando se aduzcan una violación de derechos humanos. Se tratan de temas relacionados con el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policíacos. Con eso agotamos el estudio de lo que publicó la Suprema Corte en cuanto a pleno. Primera y segunda sala, en esta semana no nos obsequiaron publicación de tesis. Los plenos de circuito, 9 jurisprudencias, una tesis aislada. Suspensión en el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado deriva de la concesión al actor de una medida cautelar. Suspensión en el juicio de nulidad para que no se expida la licencia de giro de gasolinera, aunque éste haya obtenido una autorización previa. Es la jurisprudencia 64 del Pleno de Circuito en materia administrativa del Tercer Circuito. Rescate de concesiones del Servicio Público de Transporte por causa de utilidad pública constituye un acto privativo de derechos inmateriales y por ende debe darse el concesionario audiencia previa. Legislación del Estado de Puebla, Pleno de Circuito en materia administrativa del Sexto Circuito. Interés jurídico para impugnar la Ley de Educación del Estado de Jalisco, las copias fotostáticas simples ofertadas por el quejoso para acreditar su calidad de docente en un plantel educativo de la Secretaría de Educación de dicha entidad constituyen un indicio que no puede corroborarse con el informe justificado, que contiene afirmaciones genéricas para efectos de acreditarlo. Es jurisprudencia 66 del Pleno de Circuito en materia administrativa del Tercer Circuito. Infracción a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. El plazo para presentar la demanda de nulidad en su contra inicia a partir del siguiente en que se realiza el pago correspondiente. Esta es la jurisprudencia 65 del mismo Pleno de Circuito en materia administrativa del Tercer Circuito. Impuestos sobre negocios jurídicos. Los artículos 37 y 38 de las leyes de ingresos del municipio de Tlajomulco en Zúñiga, Jalisco, para los ejercicios fiscales 2016 y 2015, respectivamente, establecer una diferencia de trato, tarifa fija en el caso de construcciones, reconstrucciones o ampliaciones de inmuebles destinados a casa de habitación, no violan el principio de equidad tributaria. Hecho notorio, los magistrados del Poder Judicial de la Federación pueden invocar como tal las ejecutorias emitidas
por el Pleno de Circuito o por los tribunales colegiados de su adscripción. Esto lo define el Pleno de Circuito en materia laboral del séptimo circuito. Hay que recordar, los magistrados pues conocen el hecho de que haya otras sentencias dictadas por su pleno de circuito o por otros compañeros de su mismo circuito, no deja de resultar un hecho notorio, sobre todo ante la publicidad que se va vía CICE. Emplazamiento por edictos al tercero interesado inculpado, procede a ordenarlo a costa del quejoso, aún en los casos en que se reclame la negativa de emitir la orden de aprehensión, con la sola excepción para eximirlo cuando juicio al juzgador se trate de personas de escasos recursos. Pleno de circuito, materia penal, primer circuito. Competencia para conocer el amparo contra la omisión de dar respuesta a una petición dirigida a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o una de sus dependencias, en las que se solicita que se provean medidas coercitivas para que el patrón cumpla con el pago de las prestaciones laborales. Corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa. Se nos dicen los compañeros del Pleno de Circuito en materia laboral del primer circuito. Competencia para conocer de la demanda del personal ajeno al Servicio Exterior Mexicano que presta sus servicios embajadas o consulados en las que se reclamen prestaciones laborales. Corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Nos lo dice el mismo Pleno de Circuito en materia laboral del primer circuito. Y orden de citación emitida por el Ministerio Público de la averiguación previa y seguida en el sistema penal mixto tradicional en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto cuando no contiene apercibimiento en caso de inasistencia. Pleno de circuito en materia penal del sexto circuito. Estas son las jurisprudencias y tesis aisladas de los plenos de circuito. Y finalmente, pues bueno, mucho más que estudiar de los tribunales colegiados. Una abogada, familiar mío, saludos hija, me resaltó algo y me llamó mucho la atención. Dice, es que no estás dándole énfasis hacia las tesis de tribunales colegiados. Sí, le digo, oye, es que solo son obligatorias para los circuitos, pero creo que tiene razón, están dando casos más cercanos a la realidad y pues te invito a que lo veamos. Dice la vista que se refiere al párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo es improcedente otorgarla por ausencia de firma en la demanda de amparo directo. Videograbaciones, víctimas o ofendidos, en fin, esta sí te pido por favor que entres al link, le des lectura a todas estas 117 tesis, temas de usura, temas de trabajadores de la construcción, tiempo extraordinario, sustitución patronal, sustitución de sanciones, suspensión, en fin, mucho, pero sí coincido y gracias por la enseñanza en cuanto a que son estas tesis que, si bien es cierto, son aplicables en el circuito, pero vas a encontrar muchas respuestas a través de la misma. Te invito a que las leas, son 117 tesis, yo ya las leí una por una, y con ella vas a poder encontrar más respuestas a estos asuntos. Por ejemplo, está muy interesante: derecho a la vida en caso de violación. Este derecho debe declararse una reparación integral del daño, nos dice el tribunal colegiado. Si bien es cierto, pues es insustituible la vida y cómo cuantificarla, pero nos da los márgenes para hacerlo. El derecho humano a la consulta previa a las personas y pueblos indígenas, el de los delitos ambientales, quien lo denuncia tiene el carácter de víctima ofendida del delito, por lo que puede coadyuvar con el Ministerio Público e interponer los recursos ordinarios, y algunas otras de concubinato, conceptos de violación, competencias del juez de distrito. Comandantes de aeronaves son trabajadores de confianza dada la naturaleza de sus funciones y el poder de mando frente a la tripulación. La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, la ampliación de la demanda de amparo indirecto, ofrecimientos de trabajo, acuerdo por el que se determina la solicitud de una consulta popular, aclaraciones de laudos, 117 nuevos casos que te invito a consultar. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo.